En este capítulo y en muchas partes de la epístola, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Había falsos maestros en aquel tiempo que dudaban que el apóstol Pablo fuera un verdadero apóstol. Y Pablo se defiende de ellos. Los falsos maestros querían atraer la atención hacia ellos y querían que los hombres apartaran, que los corintios apartaran los ojos de Cristo y de las enseñanzas del apóstol Pablo. El diablo estaba detrás del asunto. Les dice en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, ellos dudaban que Pablo fuera un apóstol verdadero. Entonces, ellos decían, nosotros sí somos verdaderos apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces ellos daban a entender, Pablo no es un enviado de Dios, nosotros sí. Pero aquí Pablo les dice, no, ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ven, ahora hay muchos que dicen ser apóstoles cuando no lo son. Pero eso ya ocurría desde entonces. Les gustaba el título y decían, no, pues nosotros somos apóstoles. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, ministros del diablo que aparentan ser ministros de justicia. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre, bendícenos a través de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado en esto que vamos a ver ahora. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y enséñanos tus caminos. Y si hay algo que tengamos que poner en práctica, ayúdanos a hacerlo, a ser obedientes a tu voz, y que los que no son convertidos saquen algo positivo de todo esto. Que tu Espíritu Santo aplique la verdad a cada conciencia, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo estaba indignado por los falsos maestros. Les dice en el 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Dice, ¿por qué soportan esos mentirosos? Y en el 5 defiende claramente su apostolado, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El apóstol Pablo les había demostrado de muchas maneras que él era un verdadero apóstol de Cristo. Pero los que negaban que él fuera un apóstol se disfrazaban como ángeles de luz. Eran falsos maestros, falsos apóstoles. Pero se disfrazaban como ángeles de luz. Ellos decían ser enviados de Dios, pero eran enviados del diablo, apóstoles del diablo. Qué tremendo que un falso maestro agarre la Biblia, la abra, y lo que va a enseñar, él cree que es de Dios y es del diablo. Doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que pretende Satanás?
el padre de mentiras? Hurtar y matar y destruir. Satanás quiere apartar a los hombres de la verdad. Cuando Cristo habla de la parábola del sembrador, dice aquí el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino. Dice, las aves del cielo bajan y se la comen. Esas aves del cielo simbolizan a los demonios. Cuando una persona escucha el Evangelio, el ángel de luz, Satanás, arranca las verdades que entran en la mente porque no quiere que las personas sean salvas. Los falsos maestros de aquel tiempo y los falsos maestros de ahora pretenden hacer un bien. ¿Y cómo no lo van a pretender si tienen la Biblia en la mano? Eso es lo que ellos creen, que quieren hacer un bien. Pero destruyen con sus falsas enseñanzas. En el versículo 13, no solamente les dice que son falsos apóstoles, también les dice que son obreros fraudulentos. La palabra obreros habla de personas que trabajan. Sí, trabajan, dice, pero no para Dios. Trabajan para el diablo. Comparen esto con lo que dice también Pablo en primera de Timoteo, en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de estos. En realidad los postreros tiempos bíblicamente empezaron de Cristo para acá. Ya no hay más revelaciones, por eso se les llaman los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Y esos falsos maestros, que los que estamos leyendo, pues eran de estos, que conocieron la verdad pero que no les gustó. Esto ocurrió desde el principio del ministerio de Jesús. Personas que escuchaban el Evangelio pero que no les gustaba y que empezaban a atacar, a contradecir, a blasfemar. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son personas que conocieron la verdad pero que prefirieron recibir las doctrinas de los demonios. Y luego habla de los hipócritas, de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí hay una clara alusión a los católicos, que prohibirían casarse a los sacerdotes y que mandarían a abstenerse de carne de cerdo o otras religiones, y también a los católicos que hablan de sus vigilias y cosas así. Todos esos falsos maestros se disfrazan de obreros que trabajan para Dios y que trabajan para el diablo. Aquí está hablando de dos doctrinas de demonios en este versículo que acabamos de leer, pero hay muchas doctrinas de demonios. La principal de ellas pues, es la salvación por obras. Entonces, en el texto primero que vimos en 2 de Corintios, habla de Satanás. En el otro texto que vimos en 1 de Timoteo, habla de los demonios. Satanás es el príncipe de los demonios. A Satanás y a los demonios les gusta escuchar hablar a los predicadores que hablan de la salvación por obras. O sea, todos los predicadores de la salvación por obras son consentidos por Satanás, porque esos predicadores destruyen a las almas. Todos los que predican del evangelio de la prosperidad le gustan mucho a Satanás y a los demonios. Satanás hace mucho por apartar a la gente de la salvación. Lanza sus dardos de fuego para impedir que la gente sea salva. Satanás hace todo lo que puede para impedir que las personas se salven.
Y una persona que no ha sido salva, aquí puede estar la respuesta. Satanás los tiene en sus garras y ha impedido su salvación. En Efesios hay una parte donde Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Habla, o más bien actúa al nivel del aire, anda en el ambiente, se quiere meter en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y también hay otra parte donde se le llama el espíritu maligno que ahora obra en los inconversos, que opera en los hijos de desobediencia. O sea, Satanás los tiene agarrados del cuello. La palabra Satanás se menciona 36 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra demonio o demonios se menciona 50 veces en el Nuevo Testamento. Acuérdense, vimos no hace mucho que Satanás fue echado del paraíso y muchos ángeles le siguieron. Se hicieron sus seguidores. Y en este mundo hay millones de demonios. La guerra espiritual en la que estamos metidos. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, ¿se acuerdan? La ciencia ficción habla de alienígenas, de elfos, de gnomos, de fantasmas, de hadas, pero no entienden. Gracias. Vean, la ciencia ficción no cree en los ángeles ni en los demonios, pero creen en todas estas fantasías. Vean cómo han inventado ellos un mundo paralelo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos no creen que este mundo esté habitado por ángeles y por demonios. Pero en este mundo hay por todas partes ángeles buenos y ángeles malos. ¿Se acuerdan que hace algunos años el hermano Tomás dijo en uno de sus estudios que los que andan en los ovnis, los verdaderos ovnis, porque hay muchos como los que dice Maussan que es puro cuento, los verdaderos ovnis, una de dos, o son ángeles buenos o son ángeles malos, no hay de otra. ¿Ustedes qué creen que sean? La Biblia nos habla de una dimensión paralela a esta. Nuestros ojos pues pueden ver las cosas materiales, las cosas visibles, pero hay cosas que son invisibles que nuestros ojos no pueden ver. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaba siendo apedreado, alzó sus ojos al cielo, vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios? ¿Pero cómo es eso? ¿Que tenía un telescopio que llegaba hasta el tercer cielo y vio que estaba allí Cristo sentado? Podemos decir que ese texto nos dice que vio el cielo abierto y a Cristo sentado por la fe. O sea que no que lo haya visto realmente. Pero también podríamos decir que sus ojos fueron abiertos de una manera sobrenatural para verlo de veras. O sea, podríamos decir que Cristo no está lejos en realidad. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Diríamos, no, pues el primero lo que mide. ¿Cuánto mide el segundo? No, pues hasta dónde estará el tercero. Pero en realidad Dios no está lejos. No está lejos de ninguno de nosotros, lo dice Pablo en otra parte. La dimensión física y la dimensión espiritual van juntas. O sea, no están separadas la una de la otra. Satanás está cerca. Cristo está cerca. Hay veces que sentimos como que Cristo está muy lejos, pero no es posible que Él esté lejos. Y podríamos pensar que si durante un tiempo los demonios no nos atosigan, no, pues está lejos, no, Satanás nunca está lejos, los demonios nunca están lejos, siempre están ahí al acecho a ver qué hacen.
Dios está cerca buscando la salvación de los hombres. ¿Qué es lo que pretende Satanás? Busca la destrucción de los hombres. Hay un complot con las escrituras, contra las escrituras. Hay un montón de traducciones. La nueva versión internacional es una versión diabólica. Hay muchas traducciones como esas, la de Dios habla hoy, la de la traducción viviente, ¿cómo se llama? La Biblia que habla, ¿cómo se llama? Nueva traducción viviente. Donde no mencionan la palabra pecado, no mencionan la palabra infierno, no mencionan la palabra salvación, no, hombre. O sea, quitan las palabras más importantes. Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. El diablo odia la verdad. No quiere que las personas se salven. Hay un montón de Biblias que traen contradicciones por que hacen esos cambios, esas omisiones. Entonces están implícitas las discrepancias o posibles contradicciones. Entonces le hacen creer a la gente que pues la Biblia tiene errores y que no es confiable. Dice el apóstol Pablo que tenemos lucha contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en los aires. La palabra huestes quiere decir ejércitos, ejércitos numerosos de demonios. Satanás hace una guerra contra los creyentes. Vean, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 12, aquí habla de lo que pasará en la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo, y vean cómo dice en el 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Este dragón es el anticristo. Esta mujer es la iglesia de Cristo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el remanente de los creyentes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero no vayan ustedes a pensar que esto va a ocurrir solamente en la gran tribulación. Esto ha ocurrido desde que Cristo murió y resucitó. En este número entran los falsos maestros de los que está hablando el apóstol Pablo, que son personas que se disfrazan como ángeles de luz, que agarran la Biblia, pero en realidad en el fondo la odian, aparentan como que son promotores de la verdad y en realidad son promotores de la mentira. En Apocalipsis 4:6, vean este texto. Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El trono es donde Cristo está sentado. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Saben qué dicen algunos comentaristas? Que este mar de vidrio, este mar de cristal, impide que lo veamos a Él, pero que Él nos vea a través de ese mar de vidrio. Eso suena muy interesante, ¿no creen? Cuando ustedes ven algo a través del agua, pues como que se distorsiona porque el agua impide que veamos bien las cosas. Bueno, pues nosotros vemos a Dios, pero lo vemos muy borroso. Pero Él nos ve a nosotros claramente. La verdad es que Dios está muy cerca. Esta dimensión en donde Dios está muy cerca, pero nuestros ojos no pueden verlo. El diablo aborrece a los cristianos, quiere acabar con ellos, quiere acabar con el cristianismo, odia a Dios, odia la palabra de Dios. El diablo, hasta antes de que Cristo viniera, era el que controlaba en un sentido a todo el mundo.
¿Se acuerdan cuando tentó a Cristo? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Dice que lo subió al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra. Dice, yo te lo voy a dar. Se estaba dando ínfulas, estaba diciendo algo que él no podía dar. Lo que pasa es que Adán le cedió el derecho, le cedió el control. Entonces se convirtió Satanás en el príncipe de este mundo. Y en el Antiguo Testamento los que llegaron a ser salvos eran muy pocos. Adán le cedió sus derechos a Satanás. Vean ustedes algunos títulos de Satanás: adversario, enemigo, maligno, Apolión, Belial, Belcebú, príncipe de los demonios, el tentador, la serpiente antigua, el padre de mentira, el engañador, el hombre fuerte armado, el acusador, que quiere decir el diablo. La palabra diablo quiere decir acusador. Cuando engañó a Eva, se disfrazó de ángel de luz, o sea, se la pintó bonita. Lo mismo a Adán. Se la pintó bonita porque le prometió cosas que no podía cumplir. Y es lo mismo que ha hecho siempre. Satanás engaña a los hombres de la misma manera y los engaña desde el púlpito. Como dice Pablo en el primer texto que leímos. El diablo les promete a los hombres muchas cosas sin Dios. Mira, tú necesitas dinero, necesitas salud, necesitas progresar en la vida. Tú puedes tener todo lo que tú quieras. ¿Para qué te enredas con Dios? ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué le entregas tu vida? No. Él está para servirte a ti. Él te dará lo que tú le pidas. Y los incautos caen en la trampa. Les promete cosas que Dios nunca prometió. A los demonios les encanta meterse en las iglesias, en los antros, en las cantinas. No hay falsos maestros. Los falsos maestros están en las iglesias falsas. Los demonios están detrás de los horóscopos. ¿Qué dicen los astrólogos? Déjate guiar por tu estrella. ¿En qué mes naciste? ¿En qué día naciste? ¿A qué horas naciste? ¿Quieres un horóscopo exacto? Tienes que mandar todos estos datos. Tu suerte está en los signos del zodiaco. Antes de que muriera Esteban apedreado, acusó a los judíos de adorar a las estrellas. Eso está en Hechos 7:43. Dice, Dios los entregó, les dice Esteban a los judíos, Dios los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Está hablando de los antepasados de aquellos judíos que lo mataron. Dios los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Saben cuál es el ejército del cielo? Los demonios, las huestes demoníacas. Los acusó de ofrecer sacrificios a los demonios. Los moabitas sacrificaban niños a Moloc y otros a Renfán. Lo mencionan en Hechos 7:43. Los judíos idólatras que aprendieron de las naciones vecinas adoraban a los dioses falsos en los lugares altos. En el libro de Jeremías, si quieren estudiar después, apúntenle Jeremías 3:6, Jeremías 7:31, Jeremías 19:15, habla de lugares altos. ¿Saben qué cosas eran los lugares altos? Eran pirámides, donde adoraban a sus dioses. A los demonios les gustan los lugares altos, les gustan las alturas, le gusta ser adorado a Satanás. Subió a Cristo al pináculo del templo y le dijo, todo esto te daré. Mira, desde aquí qué bonito se ven todos abajo, todos tuyos, rindiéndote tributo. ¿Se acuerdan de Nimrod? En el Antiguo Testamento construyó la Torre de Babel. Hay un cuadro de esa Torre de Babel donde está bien exagerada ese cuadro. Se ve abajo la torre, ¿sí? Y acá está una nube. O sea que la punta de la torre llega hasta donde está la nube. ¿Sí? Imagínense la altura que tendría aquella torre. La torre que construyó Nimrod no era una torre, era una pirámide. ¿Sí?
las religiones paganas, casi todas construían pirámides. Miren, los aztecas, los mayas, los otomíes, los zapotecas, los tlaxcaltecas, los toltecas, los incas, los babilonios, los egipcios. ¿Y saben a qué van los que se suben a esas pirámides tan altas? Que a cargarse de energía. Los demonios son los que les dan energía. Vean un texto en Jeremías, que no les cité, en Jeremías 8. Jeremías 8:1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. Vean, a quienes amaron y a quienes sirvieron, y en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Vean lo que dice Dios de todos los que adoran a las estrellas, de todos los que adoran al zodiaco. En Teotihuacán hay una pirámide construida en honor al sol, otra en honor a la luna. En Chichén Itzá hay una pirámide dedicada al sol. Y vean otro texto en Segunda de Reyes 23. Segundo libro de Reyes 23, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá. Aquí están otra vez los lugares altos. Y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Ven, a los demonios. Y ellos creían que estaban adorando a Dios. Vean lo que aprendieron de las naciones vecinas. Pero vean por qué Satanás no hace eso directamente. Satanás busca quien le ayude. Los astrólogos le ayudan, los falsos maestros le ayudan, todos los que construían pirámides le ayudaban. Entonces, ¿quién usa a los falsos maestros? ¿Por qué Pablo hablaba tan duro de ellos? Porque era el diablo mismo quien los usaba. Pero vean una cosa, aunque Satanás hace mucho por destruir y por hurtar y por matar, tiene sus límites. Es fuerte, es poderoso, pero contra Dios no puede. Incluso antes de que Cristo muriera en la cruz, para que Satanás pudiera meterse en una persona, tenía que pedir permiso. O sea que no hacía lo que le daba la gana. Aún, acuérdense que le pidió a Dios permiso para atacar a Job. Vean, por ejemplo, en Mateo capítulo 8. San Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí habla de dos, hay otra parte donde nada más habla de uno. Parece ser que uno tenía más influencia que el otro. ¿No? Y clamaron diciendo, los endemoniados, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vean, los demonios ya saben lo que les espera. Dice, ¿antes de tiempo? Dice, sí, atorméntanos, pero todavía no. ¿Sí? Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, o sea, ya sabían que Cristo tenía poder para echarlos fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron
y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Vean, Cristo les dio permiso que salieran de aquellos endemoniados y se metieran en los demonios. Entonces Satanás es poderoso, pero para hacer lo que hace tiene que pedir permiso. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Entonces, si Satanás devora a uno, es porque Dios le dio permiso. Satanás, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, ciega el entendimiento de los inconversos. Los inconversos entienden unas cosas, pero no entienden lo básico, lo más importante. Una persona inconversa puede entender mucho de la Biblia, pero lo básico, lo relacionado con la salvación, no lo entiende. Si ustedes me prestan un libro en inglés, yo entiendo muchas palabras en inglés, muchas. Yo me atrevo a pensar que, digamos, yo entiendo el inglés un 30%. Pero si me dan un libro, una página a leer, sí, sé de qué está hablando, más o menos. El tema, sé el tema. Pero pregúntenme, ¿de qué está hablando exactamente? No sé. Me rindo, no sé exactamente de qué está hablando. Pues así pasa con un inconverso. Un inconverso entiende mucho, pero no entiende lo que debería entender. Porque lo que debiéramos entender es aquello que nos lleva a la salvación. Entonces, si no te lleva a la salvación, entonces ¿qué es lo que entiendes? Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Y es por eso que son salvos solamente aquellos que Dios quiere que lo sean. O sea, si Dios quiere que una persona sea salva, Dios la ilumina para que entienda, la palabra penetra no solamente en su mente, sino que penetra hasta el fondo de su corazón y esa persona se convierte. Dios quiso salvarla. Satanás puede quitar la semilla sembrada en el corazón de los oyentes. Y es por eso que pedimos a Dios que salve a los pecadores. Porque si Dios no interviene, nadie es salvo. Por eso no dejamos de orar los viernes. Pedimos todos los viernes por la salvación de los que son inconversos. Porque si Dios no interviene, pues de nada sirve que estén escuchando la predicación. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Vean 2 de Timoteo, capítulo 2. (2:24) Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién? Vean, los que no son salvos están cautivos del diablo porque esa es la voluntad del diablo. Pero nosotros entendemos que la voluntad de Dios es más poderosa que la voluntad del diablo. Por eso oramos. Por eso los arminianos no pueden orar realmente por los inconversos. Ellos ponen que el hombre tiene libre albedrío y que Dios no puede violar el libre albedrío de ninguno. Dios no puede salvar a nadie en contra de su voluntad. Entonces, ¿cómo van a orar por los inconversos ellos? Satanás tiene una voluntad, pero Dios tiene también una voluntad y ya sabemos cuál es más grande. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dio una zarandeada a Pedro? Para dársela tuvo que pedir permiso. Cristo se lo concedió. Pidió permiso para zarandear a Job. Pidió permiso para zarandear a Pedro. Pero a fin de cuentas, tanto Job como Pedro resultaron beneficiados. ¿Por qué? Porque el diablo no sabe para quién trabaja. Satanás se ha metido en muchas iglesias. Pero ¿saben una cosa? Dios se lo permite. Yo les comentaba el otro día que las religiones falsas existen en la gracia común de Dios. O sea, en un sentido, las iglesias falsas cumplen con su función.
Dios permite que existan las iglesias falsas. Pero a fin de cuentas, ningún bien logran, es decir, ningún bien permanente y eterno. Consiguen ciertos bienes temporales. Que los hombres dejen ciertos vicios, ciertas cosas negativas, como Alcohólicos Anónimos. Dios permite que exista Alcohólicos Anónimos, es como una secta, ese movimiento. Dios permite que haya falsos maestros. Pero si Dios dice que son falsos, nosotros debemos decirlo también. Si Cristo les habló tan fuerte a los falsos maestros, nosotros podemos hacerlo también. No es lo mismo hablarle fuerte a un pentecostal que apenas está empezando, que apenas conoce, tiene un año asistiendo, que a un pastor pentecostés. No, al pastor denle duro y a la cabeza. ¿Sí? Si Satanás arranca la verdad de la mente de una persona que ha escuchado la verdad fielmente predicada, pues es que Dios lo permite. Porque no es del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Algunos van a la Basílica de Guadalupe y a sus iglesias, a sus parroquias, llevan veladoras. ¿Y qué creen ellos? Que esas veladoras se les llevan a Dios. Tienen la creencia que las veladoras ahuyentan a los demonios. ¿Ustedes creen eso? A Satanás le encantan las veladoras. Satanás estorba el evangelismo personal, aborrece la obra misionera. Satanás no quiere que prediquemos el evangelio, no quiere que les hablemos a nuestros hijos, no quiere que les hablemos a los que nos rodean. Satanás le mete miedo a los creyentes. ¿Se acuerdan? Les contábamos hace muchos años que cuando el hermano Tomás iba a cruzar la frontera para entrar a México, dice que sintió pánico. Dice que le dio un miedo que nunca había sentido. Vean, el hermano Tomás no es miedoso. Ese miedo se lo metió el diablo. El miedo puede venir de dos fuentes. O puede venir de Dios o puede venir de Satanás. Si es un temor de Dios, nos conducirá a apartarnos del pecado. Pero si es del diablo, no quiere que sirvamos a Dios. Mientras más grande es la puerta, más son los adversarios, dice en una parte el apóstol Pablo. Dios sabía y el diablo sabía que si el hermano Tomás entraba a México, él podría hacer mucho bien como ha sido. El diablo veía que el hermano Tomás era sincero, que él quería traer la verdad, costara lo que costara. Entonces el diablo, no, yo lo voy a desanimar a para que no entre a México. Pero a los que somos medio cobardes, a los que somos medio miedosos, no le preocupamos a Satanás. Ese ni evangeliza. Le da vergüenza hablar de la palabra. Le da vergüenza reconocerse como cristiano. El diablo menosprecia a los que no evangelizan, pero cómo odia a los que evangelizan. A eso sí los ve como peligrosos. Estos endemoniados gadarenos que vimos no eran influenciados por un demonio, eran influenciados por montones de demonios. Hay personas que han pecado tanto y tanto y tanto, que traen influencia no nada más de un demonio, de un montón de demonios. El demonio de la ira, de la soberbia, del egoísmo, de la pornografía, no, hombre, párenle. Hay personas que se tratan de reformar a sí mismas, que dejan ciertos vicios, pero que no tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Y qué pasa
cuando una persona trata de reformarse, una persona legalista que deja este vicio y aquel, y que deja los bailes y las películas, y que deja todo eso, ¿qué pasa con esas personas que dejan eso, pero que no tienen el Espíritu Santo? Que vuelve Satanás, que vuelven los demonios con otros 7 peores, ¿se acuerdan? Encuentran la casa barrida y adornada, ya no hacen lo que hacían antes, pero Cristo no está, dice, pues aquí nos metemos. Cuando un apóstata vuelve en pos de Satanás, acuérdense ustedes que un apóstata es como aquellos falsos maestros de los que condena Pablo. Un apóstata es una persona que conoció la verdad y que la rechazó. O sea, un inconverso, un religioso X, no es un apóstata. Normalmente no lo es. Los apóstatas son los que conocieron la verdad y no les gustó y se salieron y se fueron a una secta. Esos sí son apóstatas. Satanás pretende que los hombres no hagan la voluntad de Dios. Trata de estorbarnos siempre en este asunto. La Biblia habla mucho de la actividad diabólica. No estamos inventando. Si ustedes buscan en la concordancia la palabra demonios y todo lo que hacen, no hombre, son montones de textos. O sea que Dios nos da luz para que entendamos algo. Los carismáticos han inventado un montón de cosas acerca de los demonios, acerca de Satanás. Y pues a Satanás le gusta eso, las mentiras que giran en torno a él. Los carismáticos, en el fondo, creen que Satanás tiene tanto poder como Dios. Los dualistas que creían eso en los primeros siglos del cristianismo, que el poder de Dios es parecido al poder de Satanás. Que Dios quiere salvar a ciertas personas, pero que el diablo no lo deja. Satanás no es omnipresente. Ven, solamente Dios es omnipresente. O sea, Dios está en todas partes. Satanás no. Dios conoce los pensamientos de todos nosotros. Satanás no. Satanás no sabe cuando una persona, si una persona es salva o no. No lo sabe. Porque él no puede ver el corazón. El único que ve el corazón es Dios. Entonces, Satanás necesita información. ¿Y saben ustedes quién le da información a Satanás? Sus demonios. La Biblia habla de maquinaciones y de acechanzas. Quiere decir que hacen planes, quiere decir que se reúnen, quiere decir que platican entre ellos y establecen su forma de trabajo, cómo destruir. Satanás no conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Nosotros a veces pensamos que cierta persona es salva porque pues vemos ciertas actitudes en esa persona y creemos que es salva. Pero ya después con el tiempo nos damos cuenta que estábamos equivocados. Satanás también se equivoca. Satanás trata de adelantarse. Trata de anticipar las cosas. ¿Saben cuántas personas hay en México que le hacen a la brujería, a la adivinación y a los horóscopos? Casi todos los periódicos traen horóscopos. En la televisión, ¿cómo hay de esos fulanos mentirosos? Y el diablo sabe mucho, pero no tanto como quisiera. Los falsos maestros del Antiguo Testamento a veces acertaban, pero raras veces. La mayoría de las veces fallaban. Muchos hablan muy bien de Nostradamus, que las profecías de Nostradamus le atinó en algunas cosas, pero en muchas no. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisciente. En cambio, Dios nunca falla en sus profecías. Satanás hace sus pronósticos y a veces acierta, como nosotros. A veces acertamos nosotros, ¿no? El único que puede predecir el futuro es Dios, porque el futuro está en sus manos.
Dios desafía a los falsos profetas que hagan lo mismo. Dice, a ver, adivinen ustedes lo que va a pasar en el futuro. No hay nadie que sepa eso. Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Y llamó a los adivinos, y llamó a los astrólogos, y les preguntó, a ver, díganme qué soñé yo anoche. Pues nadie supo. Pues ¿quién puede saber qué puede saber que soñaste? No, dice, tú dinos qué soñaste y nosotros te vamos a interpretar el sueño. No, ustedes quieren hacerme trampa, no, díganme qué soñé. Ya los iba a matar, dice Daniel, no los mate, yo te digo qué soñaste. Es que Dios le reveló a Daniel lo que había soñado en Nabucodonosor. Satanás no sabe que soñamos. Satanás no conoce nuestros pensamientos. ¿Saben ustedes que recordamos lo que soñamos cuando soñamos un poco, lo que soñamos un poco antes de despertar? O sea, si ustedes se despiertan a las 7 y tienen un sueño a las 6:30, se acuerdan. Pero si tuvieron un sueño a la 1, a las 2, no se acuerdan. O sea, soñamos los sueños, recordamos los sueños recientes. Cristo conocía los pensamientos de los fariseos, porque Cristo es Dios. Y si yo tengo pensamientos, el único que conoce mis pensamientos es Dios y yo. Fuera de Él y de mí, nadie puede conocer mis pensamientos. Satanás conoce a los hombres, ¿saben por qué? Porque los observa. O sea, si tú te detienes en un puesto de periódicos y ves una fotografía sucia ahí en una revista, el diablo está viendo esa revista. Le gustan las muchachas con poca ropa. Satanás nos conoce porque pues nos ha visto cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias. No, a ese le gusta, mira, su lado flaco es este, atácalo por aquí, atácalo por allá. El poder del diablo es delegado, es limitado, pero restringido. Está escrito que el anticristo va a hacer muchos destrozos cuando venga, pero Dios le va a permitir que haga esos destrozos. Job sufrió mucho por causa de Satanás, pero Dios lo permitió, pero Dios lo limitó también para que no le quitara la vida. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso, y si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y el diablo no nos hace nada. En cambio, los testigos de Jehová creen que Satanás tiene más poder que Dios. Así lo creen ellos. O sea, los testigos no creen que el poder de Dios sea parecido al Satanás, no. Creen que Satanás tiene más poder que Dios. Es más, hay algunos necios que creen que el hombre tiene más poder que Dios y que Satanás. Son los que dicen, Dios votó por ti, el diablo votó contra ti, tu voto es el que decide. Entonces tienes tú más poder que Dios y que el diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendos esos tipos! Hay muchos que pecan y que no pueden dejar sus pecados y que le echan la culpa a Satanás. No, Satanás no tiene la culpa de nuestros pecados. Dicen algunos, ay, yo quiero que oren por mí porque tengo el demonio del alcoholismo. Están locos los que dicen eso. Dicen algunos, si te ha ido mal, el diablo es el culpable. El diablo que no quiere que progreses. Lo que debes hacer es dar más diezmo y verás cómo Dios te bendice. Mentirosos, falsos maestros. Cristo vino, murió en la cruz y echó fuera al hombre fuerte armado. ¿Quién es el hombre fuerte armado? Satanás. Esto está en Lucas 11. Vean este versículo. Lucas 11, 19, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio,
en paz está lo que posee. Esta es una clara alusión a Satanás. Él es el hombre fuerte armado, que guardaba su palacio. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Este es Cristo, quitándole a Satanás sus joyas. Cristo vino a morir en la cruz y venció a Satanás. Y vean al final de Mateo 28, este texto que hemos visto en más de una ocasión. Vean Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vean, con estas palabras Cristo está diciendo: yo tengo todo el control absoluto. El diablo no puede impedir que yo salve a los que quiera salvar. Por tanto, dice, puesto que tengo esta potestad, vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Entonces, si confiamos en esto, si creemos en esto, nos toca obedecer y hacer la gran comisión, hablándoles a los que nos rodean, mínimo. Además dice Juan en una parte: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en Romanos 8 dice el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Cristo nos ama, pase lo que pase, nunca dejará de amarnos, nunca. Ni la muerte, ni la vida, ni el cuchillo, ni qué más dice. Nada nos separará del amor de Cristo. Porque Cristo nos ama. Y suceda lo que suceda, no dejará de amarnos. Dios es soberano en el cielo y en la tierra y en todos los abismos. El diablo tiene algunos de nuestros parientes en sus garras, pero nosotros oramos por ellos y seguiremos haciéndolo hasta que los veamos salvos. En las iglesias carismáticas le hacen creer a la gente que Satanás es el culpable de sus tentaciones, pero dice Santiago en el capítulo 1 que el mal surge de dentro de nosotros. Satanás hace su lucha, ¿sí? Pero el problema está dentro de nosotros. El cómplice está dentro de nosotros. Entonces Satanás apela a lo que tenemos dentro. Satanás sabe lo que tenemos dentro. No todo, pero la mayoría. Entonces Satanás hace su lucha para destruirnos. Satanás obra en nuestra mente a través de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Controlar nuestra voluntad. Cuando toma en sus manos nuestra voluntad es cuando pecamos. Ningún cristiano puede decir: yo no quería pecar, no sé por qué caí, yo no quería. No, si caíste es porque querías. Dice Pablo en cierta parte: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que le demos lugar. Quiere meter la pata. Quiere ganar ventaja sobre nosotros. Si somos rencorosos, lo hace. El diablo se mete si lo dejamos meter. El diablo sabe mucho acerca de nuestro pecado no mortificado. Conoce nuestras debilidades. El diablo sabe si tenemos la tendencia a la negligencia, a la cobardía, a la soberbia, a la mentira, al temor, a la lujuria, a la codicia, etc. Todo creyente puede pecar, pero ningún pecado puede dominar al creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Destruirnos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Santificarnos. Entonces, si tú has creído en Cristo, de verdad, Él te va a fortalecer. Dicen los carismáticos, les gusta mucho Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la puede decir solamente un cristiano verdadero. Porque un inconverso la dice y no le sirve de nada.
Un creyente verdadero que tiene al Espíritu Santo morando en su interior, es imposible que pueda volver a la vida de antes. No puede. El pecado es muy poderoso para los inconversos. ¿No pueden contra él? No pueden. Pero los creyentes podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por la obra de Cristo a nuestro favor y la de tu Santo Espíritu que nos ayuda en el proceso de santificación. Padre, que mortifiquemos todo pecado, que te glorifiquemos apartándonos de toda vanidad, de toda soberbia, de toda cobardía, de todo egoísmo, que sea esta una iglesia que evangeliza. Oh Dios, el diablo no quiere que lo hagamos, pero sabemos que tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pedimos por todos los hermanos que están en sus casas, ayúdales a hacer tu voluntad. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, ayúdales, Dios, santifícalos, fortalécelos, y que en medio de su enfermedad, Padre, ellos te glorifiquen, y que estén contentos y agradecidos y que saquen provecho de su situación. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.